Hay una sensación en general de que es con objetivos meramente asistencialistas, ¿no? De que hay solamente una distribución de insumos que solamente llegan a la gente más necesitada y se quedan cortos en el sentido de vamos a darle un abrigo a alguien que necesita algún insumo para poder sentirse mejor. Sin embargo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia tiene 54 centros de desarrollo comunitario en los cuales se llevan a cabo todos los días acciones educativas que son muy propias de la Secretaría de Educación. Manejan un sistema muy parecido, hacen programas, hacen círculos de trabajo, implican el desarrollo para el trabajo, de habilidades para el trabajo, de habilidades para el estudio, interactúan con la comunidad más necesitada, establecen un vínculo con la población, ya sea cercana al Centro de Desarrollo Comunitario por delegación o a gente que incluso no es de la delegación en la que está ubicado ese Centro de Desarrollo Comunitario, lo cual es muy relevante. ¿Qué hacen los centros de desarrollo comunitario, los centros de familiares, los centros de bienestar social? Porque son las tres figuras que maneja el DIF. En conjunto establecen una serie de programas en la que la finalidad es acercar educación, información y comunicación. Establecen una estrategia que se llama IEC, Información, Educación y Comunicación. Establecen también vínculos externos con otras áreas de trabajo de la salud, hacen gestiones para llevar a sus centros de desarrollo jornadas de la salud, y en este momento la mayoría de ustedes está haciendo lo que le llamaríamos la réplica, el impacto que generó las actividades educativas o de promoción que les pedimos hacer, y hemos recibido llamadas y algo que se llama la ficha técnica que todas y todos recibieron para reportarnos sus actividades. Por tanto, les quiero comentar un poquito cuál era la meta. El proyecto, cuando uno escribe un proyecto de una organización civil, la cual puede tener o no credibilidad ante la sociedad, y entonces uno somete un proyecto con unos objetivos muy específicos, con beneficiarios muy específicos, entonces uno espera que al menos se cumpla un 80% de las metas establecidas en el proyecto. Sin embargo, nuestro proyecto logró, con la participación de ustedes, superar las metas. El proyecto como tal tenía trabajar 2 talleres con 50 participantes cada uno en la Secretaría de Educación, otro en el desarrollo, en el Sistema para el Desarrollo Integral DIF, y además de trabajar con esas 50 personas, íbamos a pedirles a esas 50 personas por cada institución que cada una o entre todas realizaran 10 actividades de promoción educativas. Y el resultado fue que la Secretaría de Educación del Distrito Federal tuvo 59 participantes efectivamente en el desarrollo del trabajo de capacitación, aunque se hayan registrado 68 personas en la lista de participantes, lo cual, como la mayoría conoce, por actividades previas, por situaciones ajenas a sus deseos, no pudieron mantenerse en el taller. Sin embargo, logramos 59 participantes en la Secretaría de Educación y un avance del 118% con respecto a la permanencia en el taller, las actividades de capacitación, compartir experiencias y demás. Por parte del DIF-DF, igualmente teníamos una meta de 50 personas a atender, logramos hacer 78 personas efectivas, aunque en DIF sí se registraron 95 personas a la participación del proyecto, las cuales igualmente no pudieron continuar por las mismas ocupaciones que tenían, y se sobrepasó a 78 participantes y un 156% de avance en la participación constante con actividades reales en aula. Y respecto a las actividades educativas, porque bueno, una vez que ustedes están en su taller de capacitación, aprovechamos todos los recursos que teníamos. Por eso es que yo mencionaba al inicio que la participación por parte de la Secretaría de Educación de Olga Paulín y Marilena Costa eran tan importantes, porque teníamos que movilizar al mismo tiempo de hacer la capacitación las actividades de promoción y educativas. ¿Por qué? Porque son actividades que surgen fuera de lo que tienen previsto, igualmente que lo que pasa en DIF, y logramos hacer, en
lugar de hacer 10 actividades educativas, logramos hacer 28 actividades educativas con la Secretaría de Educación, lo cual nos llevó a beneficiar a 1.400 personas de manera directa a través de su colaboración. Mientras que el DIF, el Distrito Federal, igualmente tenía una meta de 10 actividades educativas o de promoción y avanzó en 38 actividades beneficiando a 1.900 personas de manera directa, con toda la complejidad que implica para ambas instituciones llegar a la población directa, establecer un vínculo con los círculos de estudio, lograr acercar a las madres, los padres de familia de los centros de desarrollo comunitario a las actividades que ustedes planteaban. Se ha hecho una serie de acciones muy diversas, aunque lo que sigue no les va a parecer tal vez muy vanguardista, pero es lo que se tiene que hacer. ¿Qué hizo la Secretaría de Educación? Bueno, trabajó en la promoción de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación. Es una sorpresa tener esa educación ministerial, saber de qué se trata, por qué estamos implicados en ella. Era necesario diseminar la información entre la Secretaría de Educación para que la mayoría tuviera una idea por qué era tan importante apropiarse de esa declaración. Adolescencia y sexualidad, diversidad sexual fueron los dos siguientes temas en la prioridad, y luego, bueno, siguió servicios especializados, interrupción legal del embarazo y convivencia familiar. Como ven, el tema prioritario del CENSIDA, del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA, se encuentra en el punto medio del interés, lo cual no significa que esté mal. Lo que significa es que todo tiene un orden para poder llegar a entender lo complejo que es la sexualidad y los factores que llevan a la vulnerabilidad y el riesgo. Por esa razón es que lo que tiene que ver con prevención y servicios especializados de atención a infecciones de transmisión sexual y VIH está ahí, está en ese orden. Lo mismo pasó con el DIF. Y entonces a nosotros nos queda muy claro que una vez que establecemos que el DIF también comparte que primero hay que integrarse a la educación, a conocer los conceptos, a desmenuzar la sexualidad, a conocer cómo operan los factores que implican qué es género, qué es sexo, cómo podemos ubicar y orientar a las personas con las que trabajamos, encontrar las diferencias entre los conceptos, pero sobre todo que la gente se sienta propietaria de su cuerpo. Y luego entonces promoverlo como un derecho. Y luego entonces lograr algo que se llama evaluación del riesgo. Que la persona sea capaz de poner en la mesa cuáles son las opciones alternativas que tiene y que eso le haga decir, creo que esto me está causando un probable riesgo, ¿qué alternativas tengo para contrarrestar ese riesgo? Entonces esa fue la fórmula que utilizamos para transmitir la metodología y ustedes a su vez lo hicieron con las poblaciones que lo querían hacer y con las que tenían a la mano. Estos son los temas subyacentes, digamos, que surgieron: comunicación efectiva, interrupción legal del embarazo, alternativas de prevención, anticonceptivos y prueba del VIH, promoción del uso del condón. Ok, hablamos de sexualidad, hablamos de cómo apropiarnos de nuestro cuerpo, luego tenemos que decir cómo. Tenemos que dar el remedio, tenemos que dar la materia con la que podamos llevar a cabo ese remedio, ¿no? Si queremos saber qué era un condón, cómo se maneja, qué implica utilizarlo, cómo erotizarlo, cómo volverlo un accesorio del placer y no únicamente una forma de prevenir embarazos o infecciones de transmisión sexual, teníamos que involucrarnos de manera muy personal en esa promoción. Y ustedes lo hicieron, lo mostraban todo el tiempo en las expresiones que tenían, en lo que compartían en los talleres. Ambas instituciones, Secretaría de Educación y DIF, lo hacían. ¿Qué más pasó? Bueno, esta es la metodología básicamente: sesiones informativas, grupos de trabajo, talleres con técnicas participativas, diagnósticos de madres y padres, diagnósticos de necesidades de información. Ahí me detengo un poco porque les quiero compartir que el proyecto implicaba hacer un diagnóstico participativo, el cual hicieron ustedes. La asociación tenía el fin de hacer un diagnóstico participativo de necesidades de información de la población en mayor vulnerabilidad. Ustedes nos regalaron eso, hicieron posible que pudiéramos tener un constante diagnóstico de los temas prioritarios de las y los jóvenes.
Las redes sociales, el círculo de lectura, material educativo que ustedes fueron conformando, diseñando juegos didácticos que implementaron para poder hacer más amena, más digerible la información que estaban teniendo de sexualidad. Lo hicieron de alguna manera con una escuela muy didáctica. Y las relaciones externas. La mayoría de ustedes pudo hacer contacto por fuera. Se hicieron de recursos e insumos de prevención como condones, a través de gestiones que ustedes realizaban, las cuales antes no las hacían.